Hola para todos, un saludo, espero se encuentren muy bien, que hayan tenido una buena semana y continuamos con el estudio de Santiago. Una vez más el Señor nos da la oportunidad de poder estudiar su palabra y en esta oportunidad vamos a ver un tema muy bueno. Tiene que ver directamente con nuestra conducta como cristianos en el día a día. Hablábamos al inicio de la serie de Fe en Acción que Santiago es una carta en la que vamos a ver temas muy prácticos en nuestra vida como cristianos. ¿Sí? Ya teniendo las bases del Evangelio, ahora el Señor también quiere que nosotros crezcamos, que maduremos. Y esta carta es muy práctica, nos da mucha sabiduría, muchos consejos, toca varios temas. Es parecida al libro de Proverbios, como habíamos hablado antes, y de hecho tiene bastante similitud también con las enseñanzas del Sermón del Monte que dio el Señor Jesús en Mateo capítulos 5 al 7. Entonces el tema de hoy, como dice el nombre del estudio, es el control de la lengua. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere o cuál es el llamado que el Señor nos quiere hacer en cuanto a nuestras palabras, cómo estamos hablando, cómo nos estamos comunicando y expresando, qué es lo que estamos reflejando cada vez que hablamos, cada vez que nos expresamos en cualquier conversación, en cualquier lugar. Y es una exhortación fuerte, es bastante fuerte. De hecho, pues yo creo que nos vamos a sentir identificados en varios puntos. Pero bueno, el Señor nos permite estudiar su palabra con el fin de que nosotros reconozcamos en qué áreas debemos mejorar, qué áreas debemos entregarle a Él para que Él siga obrando en nosotros, ¿no? Y este tema es muy importante y creo que es bueno estarlo recordando constantemente. Entonces vamos a leer el capítulo 3, los versículos 1 al 12, que son los que corresponden al estudio de hoy. Dicen así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Oremos. Señor, gracias Padre amado por este tiempo que tú nos regalas, por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, la Biblia con total libertad. Y Señor, quiero pedir que seas tú hablando a través de mi vida en este tiempo, Señor, y que todo aquel que esté escuchando, Señor, pueda disponer su corazón y estar libre de cualquier distracción para poder enfocarse en lo que tú nos vas a decir hoy, Señor. Que podamos ser animados, que podamos ser confrontados también. Y lo más importante, Señor, como hemos visto, que podamos ser hacedores de lo que aquí escuchamos, Señor, y que no quede solamente en conocimiento, Padre. Gracias por tu salvación, gracias por tu Hijo Jesús, Señor, por habernos dado ese regalo tan maravilloso y poder ser hechos tus hijos. Guíanos, guárdanos, Señor, y dirige nuestros pensamientos todo el tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces, en los estudios anteriores de Santiago,
Más específicamente en el último estudio, vimos que la fe sin obras es muerta. Santiago nos hacía una exhortación y un llamado a vivir la fe de una manera genuina, ¿no? De una manera real. Y es una fe que se manifiesta por medio de las obras. Una fe que es viva, evidentemente se va a ver por medio de las obras. No puede ser solamente una confesión, un pensamiento, sino que debe ir acompañada por las obras. Y también vimos dos ejemplos. Uno de esos fue Abraham, ¿no? Quien fue justificado por la fe, pero por medio de sus obras pudimos ver nosotros que su fe era real y era obediente a Dios. Entonces, el tema que vamos a ver hoy, pues continúa con esa idea. Si tenemos una fe genuina, una fe real, nosotros debemos vigilar, observar cuidadosamente cómo estamos hablando. ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca? ¿Cómo son nuestras palabras, nuestra manera de hablar, de expresarnos? Entonces, por eso es que Santiago dedica esta parte en su libro, ¿no? Él quiere llamar la atención sobre eso. Si vemos el primer versículo, él está haciendo una advertencia para los maestros o para los que quieren ser maestros. Dice que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En la versión Nueva Traducción Viviente lo dice de otra manera. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Entonces es curioso, ¿no? El mensaje de la manera en la que inicia. Y es haciendo un llamado a todos aquellos que quieren ser maestros dentro de la iglesia. El Señor anhela que hayan hombres y mujeres dispuestos para enseñar su palabra. De hecho, Él mismo ha constituido a algunas personas para hacerlo. Pero también debemos ser conscientes de que enseñar la palabra, al igual que ser un privilegio, también es una gran responsabilidad. Y por eso es que él aquí lo está dejando muy en claro. El que sea maestro va a tener un mayor juicio, van a ser juzgados de una manera más estricta. Y eso no tiene que ver necesariamente con un juicio para decidir si alguien es salvo o no, sino más bien delante de Dios debemos dar cuenta de lo que hemos hecho, de lo que hemos expresado, ¿no? Has escuchado el dicho que al que mucho se le da, mucho se le exige. Y de hecho es algo que el Señor Jesús también lo dijo. Él cuando compartió con sus discípulos en una ocasión, hablando de una parábola que se llama El siervo infiel, está en Lucas capítulo 12. Él dijo lo siguiente, en el versículo 48. Después de hablar de un siervo que se le había encomendado mucho, pero había actuado de una manera equivocada, con maldad en su corazón. El Señor dice en Lucas 12:48, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y es algo que podemos aplicar para nuestros dones, nuestros talentos, para todo lo que el Señor nos da. En particular aquí con lo que tiene que ver con nuestra vida como cristianos. Cuando nosotros hemos venido y hemos reconocido a Jesús en nuestra vida, le hemos entregado las riendas de nuestro corazón, el Señor viene a morar en nosotros por medio de su Espíritu Santo, es lo que la palabra nos enseña, pero asimismo Él nos da dones y nos capacita para hacer la obra, ¿no? Para vivir como Él le agrada, porque nuestras propias fuerzas es imposible, no podemos hacerlo, no podemos lograrlo. Entonces el Señor hace esa advertencia a sus discípulos para que estén vigilantes, estén atentos de que en algún momento vamos a tener que dar cuentas delante del Señor por lo que Él nos ha dado. Cómo empleamos nuestras palabras, cómo empleamos nuestro tiempo, de qué manera. ¿Dimos un buen fruto o no? ¿Fuimos de bendición o de maldición para otras personas? Entonces, ser maestro, pues es una gran responsabilidad. Y él dice que no deberían hacerse maestros muchos de ustedes. Y es algo interesante, porque las personas, de hecho, han habido muchos y aún lo siguen habiendo, y es que hay personas que quieren ser maestros de la palabra, quieren enseñar la palabra, por una motivación equivocada. Y cuando buscamos eso, o alguien busca eso, pues simplemente
está buscando su propia gloria, su propia honra, y lo va a hacer con un corazón incorrecto. El Señor Jesús también dijo en Juan capítulo 7 una advertencia contra esto, que la quiero leer. En el Juan capítulo 7, versículos 16 al 18. Recuerda que si quieres puedes pausar el video para buscar en tu Biblia el texto y lo puedas leer ahí mismo. ¿Listo? Dice así, Juan 7, 16 al 18. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús mismo fue nuestro mejor ejemplo en este tema y en todos los demás obviamente, pero él aquí nos está diciendo que ni siquiera él se constituyó para la obra que el Señor lo había determinado. Fue Dios el Padre el que decidió que Jesús viniera a la tierra a cumplir su obra. Jesús no buscaba su propia gloria, él buscaba glorificar a su Padre. Entonces ese es nuestro mayor ejemplo. Pidámosle al Señor que nos muestre, ¿no? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? Como joven, como adolescente, Señor, ¿dónde quieres que yo esté? Y dame un corazón humilde y agradecido para hacer tu voluntad, de tal manera que yo pueda glorificarte y honrar tu nombre, que no vaya a ir en pos de mi propia vanagloria, en pos de buscar un lugar, de buscar reconocimiento, porque eso se puede dar y nuestro corazón es engañoso. No podemos ceder ante todos nuestros deseos, porque tarde que temprano nos vamos a equivocar. Entonces debemos someternos todos los días a la voluntad del Señor y pedirle que nos guíe, que nos dé sabiduría y ocupar el lugar que Él quiere que nosotros tengamos, no el que nosotros anhelemos con un deseo egoísta, con un deseo de más, de fama, de poder. Y es una advertencia dura la que Él está haciendo, ¿no? El apóstol Pablo, quien fue un hombre grandemente usado por Dios, creo que todos lo hemos escuchado, también habló y dejó muy en claro que él siempre había sido, o más bien que él fue un hombre que había sido constituido, llamado por Dios. Al inicio de sus cartas, en muchas ocasiones él dice que él fue llamado por Dios para tal cosa, para ser siervo, para ser apóstol, para ser maestro. Voy a leer solo un versículo, está en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 7, y es que dice así: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces el mismísimo apóstol Pablo, ¿no? Que a veces lo tenemos por allá en un lugar muy alto cuando pues no deberíamos, él siempre reconoció su humanidad, su debilidad, ya que está reconociendo que fue Dios quien lo llamó, que fue Dios quien le dio un llamado particular a cumplir su obra en el ministerio, que él no se colocó ahí, que no fue algo que él buscó. De hecho, si recordamos, él antes era un perseguidor de la iglesia, él mataba a cristianos, él pedía cartas para que le dieran permiso de ir a ciertos lugares y sacar a los cristianos y llevarlos para la cárcel, pero fue Dios quien transformó su vida y le dio un llamado. Y en particular era ir y predicar el evangelio sobre todo a los gentiles, ¿no? A los que no eran del pueblo de Israel. Entonces Pablo nos da ese ejemplo y nosotros debemos ser claros y preguntarnos: ¿estoy cumpliendo la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo ser de bendición? Quizás tú digas: no, yo estoy muy joven, ¿yo qué voy a ser maestro? ¿Yo a quién le voy a enseñar? Sí, yo estoy muy joven para eso. Pero el Señor te puede dar la oportunidad de enseñarle. No tienes que estar enfrente de un salón o enfrente de una iglesia, en una congregación. Tú puedes ser maestro con tus palabras, pero recuerda que todo el tiempo estás enseñando a otros por medio de tus actos, ¿sí? Aquí está hablando claramente dentro de la iglesia, no los maestros, pero de alguna manera todos somos maestros con nuestra vida, con nuestro testimonio. Entonces quizás llegará el momento en el que puedas enseñar a la iglesia o en tu casa, en tu familia, pero debes prepararte, debes pedirle a Dios sabiduría. Y si se da la oportunidad, reconocer que es un privilegio, que debes honrar, que debes valorar y esforzarte por cumplir esa tarea lo mejor posible.
Cuando enseñamos la palabra, estamos hablando en nombre de Dios y debemos hacerlo con reverencia, con santidad. Luego, en el versículo 2, Santiago da una razón, ¿no?, de por qué no muchos deberían ser maestros, y es que todos ofendemos muchas veces, dice así. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí Santiago se incluye a sí mismo dentro del texto, ¿no? Todos ofendemos. Él reconoce que él también era un hombre imperfecto, pecador, y que ha ofendido, y es cierto. ¿Quién de nosotros no ha ofendido con nuestras palabras? No hemos ofendido a nadie. Pues el que diga que no, ya de por sí está ofendiendo a Dios, porque estaría diciendo una mentira, ¿no? Nosotros ofendemos todo el tiempo, muchas veces con nuestras palabras, y consciente o inconscientemente. Y Él nos habla de que si alguno refrena su lengua, es varón perfecto, ¿no? ¿Qué significa eso? Esa misma palabra había aparecido antes, cuando leímos los primeros versos del capítulo 1, ¿no? Que la paciencia nos lleva a la madurez, a la perfección, y eso significa, ser perfecto no es que no voy a cometer ningún error, que ya, mejor dicho, levito, estoy por encima de los demás, no. Es ser maduro, alcanzar madurez. Entonces, si una persona no ofende en palabra, es una persona que es madura. Y eso solo es posible por la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Entonces veamos dos maneras. Nosotros ofendemos al hablar de nosotros mismos o al hablar de los demás. Al hablar de nosotros mismos podemos exagerar, podemos vanagloriarnos, autoexaltarnos y de esa manera estar de pronto colocando a los demás en menor estima, colocándonos, tratando de hacernos ver como alguien mejor, alguien superior, que es, eso de por sí es orgullo. O al hablar mal de los demás, ¿no? Murmurar, chismear, criticar, hacer calumnias. Y es algo muy sutil que debemos guardarnos, y lo vamos a estar viendo durante el estudio. Pero aquí él está diciendo, el que no ofende es porque ha alcanzado madurez. ¿Eres tú una persona madura? ¿Qué tan seguido ofendes a los demás? ¿Qué tan seguido te han llamado la atención por ofender? Ofender no simplemente es decir una grosería. Ofender puede ser la manera en la que te expresas, tu lenguaje corporal, rebeldía hacia tus padres, hacia la autoridad, murmurar, chismear. Hay muchas maneras de ofender con nuestras palabras. Entonces debemos tener cuidado con eso. Y él ya había dado la advertencia. Si recuerdas, en el capítulo 1, en el versículo 26, Santiago dijo que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Él ya había hablado de esto, ¿no? Debemos refrenar nuestra lengua, ese es el llamado. Hay otra parte que la Biblia nos habla sobre nuestras palabras. Y hay muchos versículos, vamos a ver solo algunos de estos. Pero en Efesios 4:29 el apóstol Pablo dijo lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esa es una exhortación fuerte. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. No dice una que otra, o una vez al mes, una vez al año, ninguna. Y ese es el estándar. Esa es la meta. Y una palabra corrompida puede ser cualquiera de las que hablábamos antes. Calumnia, una vulgaridad, hablar mal de los demás, despreciarlos con nuestras palabras. Y creo que todos hemos cometido algún error, algún pecado en ese sentido, ¿no? Nadie se escapa. Entonces es algo que es evidente en nosotros, está en nosotros, y ¿quién mejor que nosotros mismos para reconocer qué tan graves o qué tan bien estemos en esta área? Debemos buscar la voluntad del Señor y debemos agradarle, y la manera de hacerlo tiene que ver muchas veces con nuestras palabras. Luego, en los versículos 3 al 6, Santiago nos va a dar 3 ilustraciones. Después de eso va a dar otras, pero en estas 3 ilustraciones vamos a ver 2 que, bueno, una habla de la naturaleza, otra va a hablar
de un medio de transporte y otra va a hablar de la naturaleza nuevamente. La primera es el caballo y el freno en su boca. Leamos aquí los versículos 3, leamos del 3 al 6. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Bueno, hasta ahí. Vemos dos ejemplos que él está haciendo, dos ilustraciones. ¿Sí? La primera, él dice que el caballo es refrenado por su boca. A los caballos se les coloca un freno, ¿no? El jinete tiene la capacidad, tiene el dominio sobre el caballo con tan solo jalar ese freno que le genera al caballo un dolor en su boca y él obedece, se detiene, sin importar qué tan rápido vaya, y mismo frena con tal de evitar ese dolor. Y la nave, que es lo mismo que un barco, cualquier vehículo que se mueva sobre las aguas, es dirigido por un timón. Y dice que a pesar de los fuertes vientos, con ese pequeño timón, el que lo está manejando puede determinar hacia dónde se dirige la nave. Y aquí vemos varias cosas, ¿sí?, que ambas ilustraciones nos muestran. Ambas tienen algo en común. Ambas son controladas por algo muy pequeño. El caballo por un freno que va en su boca y el barco por un timón. Imagínate de pronto el Titanic, el barco que se hundió, ¿no? Un barco gigantesco. Era dirigido por un timón que una persona podía manejar con sus dos manos. Era un barco gigantesco. Otra característica es que ambos controles, es decir, tanto el freno como el timón, son manipulados por el ser humano. Ambos los podemos manipular nosotros, ambos tenemos la capacidad de dirigirlos. Y ambos, tanto el caballo como los barcos, son muy fuertes y muy peligrosos si no son controlados. Son algunas características que podemos observar en ambas ilustraciones. Y después de esto, Santiago compara la lengua con un fuego. Leamos los versículos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, en el versículo 5 vemos que la lengua es como un fuego que se inicia con una pequeña chispa, pero puede llegar a encender todo un bosque. Y quizás lo has visto en internet, en YouTube o en las noticias, de cómo, por ejemplo, en California, en Estados Unidos, hay tantos incendios y todo eso inicia por una chispa. Por eso vemos que se nos dice que no se deben tirar botellas de vidrio cuando vamos a los bosques, a la vegetación, porque esto puede generar una pequeña chispa. Y el fuego es algo que se esparce muy rápidamente, puede causar un gran daño. Esa comparación es más directa, más fuerte aún, porque en el versículo 6 él dice que la lengua es un fuego. O sea, dice directamente, la lengua es como un fuego, es un mundo de maldad. Y quizás esto nos deja ver más la dimensión de lo que podemos generar, podemos ocasionar con nuestras palabras. Nuestras palabras tienen mucho poder, tienen la capacidad de bendecir o de maldecir, de edificar o de destruir, ¿sí? Y en esta ocasión él está haciendo la comparación con algo negativo, y es que es como un fuego que puede causar una gran catástrofe. Preguntémonos, ¿hasta dónde han llegado nuestras palabras? ¿Qué tanto han podido afectar a alguien? ¿Sí? Creo que todos tenemos alguna historia o hemos sido afectados por alguien también, que con unas cuantas palabras nos causó dolor, nos causó sufrimiento. Y esa es la capacidad que tienen nuestras palabras. Por eso es que él es tan explícito con lo que está diciendo, ¿no? Porque
no es algo a la ligera. A veces pensamos que las palabras se las lleva el viento. Eso tiene otra aplicación, otro contexto. Pero cuando usamos mal nuestras palabras para destruir o simplemente para criticar, podemos causar un daño muy grande en la vida de una persona. Y esas heridas, las heridas que pueden causar nuestras palabras, son heridas que pueden durar toda una vida y que difícilmente son sanadas, ¿sí? Un golpe, un accidente físico, puede doler muchísimo, pero con el tiempo puede sanar, puede volver toda la normalidad y bueno, queda el recuerdo. Pero las palabras hieren en lo profundo del alma. Y más aún, no solo lastiman a los que están a nuestro alrededor, sino que poco a poco nos van deteriorando a nosotros mismos, van corrompiendo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra relación con Dios se puede deteriorar. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Cómo las palabras tienen esta capacidad, la manera en la que nos expresamos. Vemos entonces que tanto el freno del caballo como el timón del barco, como la lengua, pueden hacer mucho mal, ¿no? Pero si se controla, pueden causar bien. El freno pues puede salvar la vida del jinete y la del caballo de irse por un precipicio, de estrellarse contra algo, contra alguien. El barco puede dirigir, puede evitar que haya una coalición con otro barco o que se meta por el muelle, no sé. Y la lengua, con nuestras palabras, si las controlamos y las usamos de una manera correcta, puede ser de gran beneficio, de gran bendición para muchos. Hay un proverbio que nos deja ver esto, la maldad que puede, o más bien el alcance que pueden tener nuestras palabras. Proverbios 26, del 18 al 21, y los voy a leer. Dice, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre resilloso para encender contienda. Aquí vemos que nuestras palabras nos pueden meter en problemas también. Y de pronto lo has visto o lo has vivido, te has metido en un problema, en un lío, a causa de algo que dijiste. Y cuántas peleas no han habido, incluso muertes, simplemente por un chisme, por una mala palabra, por una ofensa contra alguien. Nos puede llevar a costar la vida entera. Entonces eso es lo que Santiago nos está diciendo aquí. La lengua es un mundo de maldad si no se usa correctamente, si no lo controlamos. Se contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. ¿A qué se refiere esto? Pues que nuestras palabras pueden afectar nuestra vida desde pequeños. La creación habla de nuestra vida, ¿no? Desde que nacemos, cuando empezamos a hablar, las palabras pueden ir moldeando también nuestro entorno, nuestro corazón, nuestra vida, y debemos ser cuidadosos de eso. También algo que es muy interesante y que debemos tener en cuenta es el tipo de conversaciones que nosotros estamos teniendo, nuestras amistades, las personas con las que nos relacionamos y también la música que escuchamos. ¿Por qué? Nosotros somos moldeados, nuestra manera de hablar, por nuestras conversaciones, por las influencias que tenemos en nuestras vidas. Hay un pasaje en la Biblia muy importante, que no recuerdo la cita, pero dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una persona que habla mal, que se expresa mal, que es chismoso, que le gusta murmurar, muchas veces es porque lo ha visto en el ejemplo de otros, bien sea en su casa, en el colegio, en el lugar donde frecuente, ha permitido que eso vaya forjando su vida, su corazón. Y nosotros deberíamos de evitar ese tipo de compañías, ese tipo de conversaciones, porque así nos creamos muy fuertes, eso nos va influenciando y va moldeando nuestra forma de expresarnos, nuestra manera de hablar. De igual manera, la música que escuchamos. Hoy en día con la música que hay es muy triste realmente, creo que es muy triste ver
cómo los cantantes más reconocidos en el mundo y por la juventud tienen unas letras que, mejor dicho, nada que ver, completamente vulgares, hablan mal de la mujer, siempre están hablando del sexo y promueven un mensaje demasiado materialista, ¿no? Y poco a poco, si nosotros escuchamos eso, pues eso va a ir moldeando nuestra manera de ver el mundo, nuestra cosmovisión, y va a afectar nuestra comunión con el Señor. Debemos ser cuidadosos de la música que nosotros escuchamos, porque eso tiene una gran influencia sobre nuestras vidas, y en especial en los años de la adolescencia, en nuestra juventud. Entonces, esas dos cosas es buenas que las tengamos en cuenta, que las examinemos, cómo estamos en eso, con quién hablamos, de qué hablamos y qué música estamos escuchando, ¿sí? Luego en los versículos 7 al 8 vemos que la lengua es indomable. Leámoslos. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Aquí él hace nuevamente otra ilustración, y es que la naturaleza, los animales, la gran mayoría pueden ser domados y han sido domados por el ser humano. Hemos tenido la capacidad de poder controlarlos, ¿no? A tal punto de, por ejemplo, usarlos para nuestro beneficio, el caballo para movilizarnos de un lugar a otro. Quizás eso no sea tan común, pero hemos podido domarlo. Pero él dice que la lengua no ha podido ser domada por ningún hombre. Es un mal que no puede ser refrenado y está llena de veneno mortal. Eso es una declaración muy fuerte. Está diciendo que en la lengua, en nuestras palabras, tenemos la capacidad de matar, de destruir. Y muchas veces eso es lo que sucede. Pero surge la pregunta, y es, ¿cómo así? ¿Nunca voy a poder controlar mis palabras? Porque él dice que ningún hombre puede domar la lengua. Bueno, es un hombre que no tiene temor de Dios. Porque él está hablando en un sentido negativo, ¿no? Pero la palabra también nos habla de que nuestras palabras son de bendición. Si nosotros hemos reconocido a Jesús en nuestra vida, realmente hemos nacido de nuevo, somos cristianos y anhelamos vivir para Dios, para Cristo, Él obra en nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y recordemos que el fruto del Espíritu, parte de ese fruto es el dominio propio. Si recuerdas el estudio que tuvimos en la serie de Gálatas, en el capítulo 5, versos 22 y 23, vemos el fruto del Espíritu, ¿no? Y allá al final aparece el dominio propio, que es el autocontrol, o también conocido como templanza. El Espíritu nos da la capacidad de refrenar nuestras palabras. ¿Cuántas veces no hemos sentido que estamos enojados o que mejor dicho, compartimos un chisme con alguien y decimos no? O sea, es el Espíritu de Dios que nos está refrenando para no ir a cometer ese pecado, ese mal, porque no conviene, no es algo que agrade a Dios. Y es peligroso y, digamos, delicado si nosotros somos rechismosos o estamos diciendo todo el tiempo vulgaridades y decimos ser cristianos. Algo no es coherente, no puede ser de esa manera. Quizás apenas hayas conocido al Señor y bueno, puede que tome un tiempo, ¿no? Cambiar la forma de hablar, el vocabulario y todos ciertos hábitos, pero no puedes quedar igual. Es algo que hemos estado hablando a lo largo del estudio. El Señor nos ha dado su Espíritu para transformarnos y Él no nos deja iguales. Él quiere que cada día nuestro carácter madure para parecernos más al de Cristo Jesús. Entonces, veamos algunos versículos del libro de Proverbios, solo algunos cuantos porque hay muchísimos, que hablan de este tema, de la lengua, de las palabras. Y vamos a ver la comparación en varios de ellos entre una lengua, unas palabras que son mal usadas, que son para destrucción, y cuando hablamos lo correcto, lo bueno. Entonces veamos. Proverbios 12:18 dice así:
Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Interesante, ¿no? Golpes de espada. Proverbios 15:14 nos dice que el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Se alimenta de necedades. Es decir, que es lo que estamos escuchando, eso mismo es lo que estamos diciendo, comunicando. ¿Estamos siendo sabios o necios? Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos o las palabras suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Nuevamente vemos la palabra medicina, las palabras buenas, las palabras agradables, suaves, las palabras de sabiduría, son como medicinas, traen un refrigerio para las personas que las escuchan, son de edificación. Proverbios 10 del 19 al 21 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente o sabio. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Entonces ves todas las comparaciones que hay, como el sabio, sus palabras bendicen, edifican, son como medicina, es como plata escogida, es decir, tienen un valor muy especial, pero el necio es como nada, es de destrucción, es de pecado, sus palabras no edifican. Entonces es muy interesante lo que vemos en Proverbios, cómo ilustra de diferentes maneras la realidad de nuestras palabras. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ese es fuerte y es poderoso, el que diga que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Está diciendo que con nuestras palabras podemos destruir o bendecir, edificar. Tienen un gran alcance. Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata, que es algo hermoso, algo muy valioso, ¿no? Esa idea. Es la palabra dicha como conviene. Saber decir las palabras o expresarnos como conviene, conforme a la situación, conforme al momento, es de gran bendición. Entonces, ese es el ánimo que Santiago nos quiere dar en cuanto a una advertencia de que examinemos nuestras palabras, porque pueden ser como una pequeña chispa y causar mucho dolor, mucha maldad. Las guerras han comenzado a causa de una mala palabra, de un mensaje, y han acarreado muchísimas muertes. Hay muchos hogares que han sido destruidos por el chisme, por la calumnia. Muchas personas han muerto a causa de sus malas palabras. Entonces debemos ser prudentes y pedirle al Señor sabiduría para saber hablar y examinarnos, ¿no? Constantemente. ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo me estoy expresando? Porque no puedo ser el mismo que antes. Yo me tengo que diferenciar del mundo, aún en la manera en la que yo hablo. ¿Sí? A veces es triste ver que algunas personas que dicen ser cristianas no lo parecieran, porque hablan igual a como habla una persona que no conoce de Dios. Hablan con vulgaridades, hablan con groserías, andan chismeando. Debemos guardarnos de eso, y me incluyo yo, ¿no? Porque todos estamos, somos vulnerables a eso, pero debemos mantenernos firmes, examinar nuestro corazón todo el tiempo. Luego, en los últimos versículos, ya para concluir, Santiago va a hacer otras comparaciones, pero tienen un diferente enfoque. Versículos 9 al 12 dicen: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aquí, estos primeros dos versículos, también es una exhortación fuerte. Con nuestras palabras, muchas veces bendecimos a Dios, pero ni bien nos vamos de la iglesia, ni bien llegamos quizás al colegio, a nuestro hogar, empezamos a hablar mal de otros, maldecir, hablar mal.
decir malas cosas de otros. Y cuando nosotros hablamos mal de alguien, estamos ofendiendo también a Dios, porque recordemos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Todos tienen la imagen de Dios de alguna manera en sus vidas. Entonces esto no puede ser así, es la advertencia, esto no debe ser así. Luego en los versículos 11 y 12 dice lo siguiente: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Son dos paralelos que a su vez contrastan, ¿no?, entre sí. O sea, la primera ilustración nos habla de que una fuente no puede botar agua dulce y agua amarga, porque no es lo normal, no es coherente. Nosotros no podemos usar nuestras palabras para bendecir y para maldecir, porque esto no agrada a Dios. Y si lo hacemos intencionalmente, si estamos hablando bien y hablando mal, no nos importa, pues estamos siendo hipócritas, estamos siendo doble cara, estamos siendo falsos. Quizás nunca se den cuenta, o las personas con las que compartimos en la iglesia quizás piensen que nosotros somos muy santos y que hablamos bien, pero si en nuestra vida sabemos que estamos teniendo problemas con nuestras palabras, estamos siendo hipócritas y debemos arrepentirnos, ir delante de Dios, pedirle perdón y pedirle también sabiduría, pero tomar decisiones, ¿sí? Ser intencionales. Seamos intencionales en nuestro estilo de vida, en nuestros actos, porque solo así vamos a ver a Dios obrar en nuestras vidas de una manera genuina. Mira lo que dice Proverbios 18:4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Proverbios 10:11 dice que manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Nuestras palabras o son para bien o son para mal. No puede haber un término medio, y reflejan si realmente estamos viviendo en integridad. Ser íntegros, como algunos lo han definido, es hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo. Hacer lo correcto cuando nadie nos esté observando. Podemos estar solos y podemos estar murmurando o hablando mal de alguien. O fulano de tal es lo que me hizo, y bueno, empezar a hablar mal, o incluso con nuestros pensamientos. Muchas veces ni siquiera lo decimos, pero es nuestros pensamientos. Hay un versículo que también se me viene a la mente, y es que debemos guardar nuestro corazón. Está en Proverbios 4:23, que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De nuestro corazón, de lo que hay en nuestro corazón, de lo que nosotros guardamos, de lo que nosotros valoramos, atesoramos, de eso mismo va a emanar nuestra vida, nuestras palabras, ¿sí? De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús en otra ocasión, y es una fuerte confrontación ahí. Una persona dice mucho de quién es por medio de sus palabras, por medio de su lenguaje. Los demás pueden hablar de nosotros y juzgarnos por la manera en la que hablamos, por la manera en la que nos expresamos. ¿Qué están viendo? Esa es como la conclusión, ¿no? ¿Qué están viendo los demás? Pregúntale a un amigo, pregúntale a tus padres, pregúntale a alguien. ¿Crees que con mis palabras estoy siendo de bendición? ¿Estoy dando un buen testimonio? ¿O quizás debo mejorar en algo? Porque a veces no somos conscientes de esto, pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad. Yo diría que muchas veces es algo consciente, somos conscientes de lo que estamos diciendo y hablando. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude, pero seamos intencionales con nuestras palabras. Como les decía, Jesús también lo dijo, que por los frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué fruto están dando mis palabras? ¿Qué fruto están dando mis labios? Lo que yo digo. Otra reflexión, otra conclusión es: ¿qué o quién está gobernando mi corazón? ¿El Señor Jesús, su palabra,
o el mundo, mis amigos, las conversaciones que tengo, la música que yo escucho, los lugares a los que frecuento? ¿Qué es lo que gobierna mi vida? Examina a qué le estás dedicando más tiempo en tu vida, el mejor y el más preciado tiempo de tus días. A honrar al Señor, a hacer cosas que edifican o a hacer cosas que no edifican, que por el contrario destruyen y quizás estén afectando tu comunión con el Señor. Ese es un llamado. Y por último, es estar conscientes de que mis palabras son una buena señal de lo que yo soy, de cómo estoy siendo de luz, de bendición o quizás de oscuridad para otros, ¿sí? Y por último también, si quizás nunca has entregado tu vida al Señor, pues es bueno y es mi ánimo y siempre lo expresamos, que puedas conocer al Señor, que Dios pueda obrarte en tu vida y Él es el único que va a transformar tu mente, tu corazón, tu manera de expresarte de una manera real y permanente. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer esa obra. Recuerda lo que leíamos, ningún hombre puede refrenar su lengua. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso, nos puede llevar a hacer eso. Entonces así concluimos este estudio y bueno, creo que es un ánimo para todos, para mejorar, para honrar al Señor, para examinarnos y para también saber que por medio de nuestras palabras podemos testificar del amor de Dios, podemos hablar bien de Cristo. Como cristianos recuerda que somos embajadores de Cristo a donde quiera que vayamos. Así los otros lo sepan o no, nosotros estamos representando a Cristo. Alguien que nunca haya ido a la iglesia, que nunca haya leído la palabra, puede juzgar el cristianismo por los cristianos que conoce. Y quizás tú seas el único cristiano que esa persona conozca. ¿Qué testimonio le estás dando? Entonces hay muchas cosas para meditar, ¿no? Pero bueno, se nos acaba el tiempo, entonces oremos y concluimos. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque siempre nos permites ver en ella, Señor, nuestro corazón, examinarnos, Señor, y ser confrontados, Padre, qué es lo que tú quieres, para que maduremos, para que crezcamos, Señor, como cristianos en nuestra relación contigo, Padre. Ayúdanos para usar sabiamente nuestras palabras, Señor, para controlar lo que decimos, Señor, cómo lo decimos, para guardar, Señor, cuando no debemos callar, cuando no debemos hablar, que podamos callar, Señor, que podamos ser prudentes. Y cuando debamos exhortar o animar, poder hacerlo con ternura, con mansedumbre, Señor, con el fin y el propósito de edificar, Dios. Tú nos has dado la posibilidad de comunicarnos, de expresarnos por medio de nuestras palabras, y estas deben ser de edificación para los oyentes, como tú dices, Señor. No para derrumbar, no para destruir, no para traer división, contienda, Señor. Perdónanos, porque sé que fallamos en esta área, Señor. Y ayúdanos, Padre. Queremos agradarte, queremos honrarte, y oro para que ese sea nuestro deseo siempre, Señor. Como jóvenes, que podamos vivir para ti. Ser de buen testimonio, de luz, Señor, a donde nos lleves, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.